Yo soy Ania. Yo soy Miriam. Yo soy Carol. Yo soy Renata. Y hoy vamos a hacer un podcast sobre el libro Mujeres de Ojos Grandes. Ya que les mostré. Primero vamos a ver el contexto. Les vamos a hacer un mini resumen del libro. ¿En qué época se sitúa el libro, Carol? Pues es una época como en los años 1940 por ahí, porque aborda temas de lo que es una época muy virreinal, muy colonial. Porque en este libro hablamos de historias de mujeres que desafían como a la sociedad, a como los roles de género, a lo esperado de unas mujeres de esa época en Puebla. Es como época de haciendas y así, como conservadoras. Época de hacendados. Sí. Sí, porque realmente podemos distinguir claramente las clases sociales, es algo que se marca mucho en el libro, ¿no? Ajá, son mujeres privilegiadas. Todas las mujeres tenían que estar casadas. Y además tienen tiempo de tener hobbies, tocan el piano, se dedican a... Bueno, no se dedican a nada, pero... Pues es como una época donde todavía era muy conservadora. Ajá. Entonces, Y además nos describen como los platillos de la época de que las mujeres planeaban la cocina. Bueno, las mujeres, las amas de casa, y que se lo pasaban a sus cocineras. Y era de que sopas de champiñones blancas y así. Es como, no es algo que se coma en un hogar mexicano promedio en esa época, ¿verdad? Y pues sí, ¿qué tenemos que decir sobre el libro? es muy buen libro, es muy entretenido porque son historias cortas que se pueden leer fácilmente pues en un momento, en un tiempo que tú tengas, entonces está muy padre. Además tiene ciertos puntos interconectados entre las historias. Te hace querer saber más. ¿Y tus tías favoritas? A mí me gustó mucho La tía Eugenia, ya que pues retrata mucho eso del miedo por el proceso de industrialización, cuando ya entran más tecnologías, que pues la gente de la época no estaba acostumbrada a eso, entonces pues ya es como ese cambio donde la gente tenía miedo de empezar a involucrarse más en esos ámbitos. Oh, sí, nos referimos a que tía favorita, porque el libro básicamente es la historia, no sé si sea como de una sola familia, No, no parece me que queda es de claro, varias. o es como de varias familias, pero al inicio sí es como de una, ¿no? De hermanas. Todos Entonces son solo mujeres y cada una de las mujeres se le refiere como tía Fernanda, tía Carmen, tía Rosa, así, o sea, por eso decimos tu tía favorita. La mía yo creo que sería la tía o Magdalena, la historia como que nunca tienen como un cierre. O sea, te dejan con ganas de saber más. Y justo cuando llega como al clímax, cambia a otra tía. Así. Muy bien. ¿Y la tuya? Mi tía favorita, creo que una de mis favoritas fue la tía Chalo, creo que se llamaba. Que ella era, bueno, es que me gustó mucho su historia porque era como una mujer muy independiente, ¿no? Que ella dejó a su esposo y al principio todos la veían como una loca porque siempre, ¿por qué lo dejó si él era muy amable, si él era un gran hombre? Pero conforme avanza el tiempo, ella inició una empresa después de haber dejado a su esposo, se llevó a sus hijos, inició una empresa y se volvió pues una persona muy importante, ¿no? En el mundo de la economía, que pues, por su empresa efectivamente. Y al final de la historia dice cómo entra una estética y está pues ahí arreglándose el pelo bien a gusto. Y entra un hombre, el esposo de una de las que estaban ahí con ella. Y él le empieza a decir cosas a su esposa, le empieza, bueno, casi la golpea. Ajá, con una pistola la amenaza. La apunta con una pistola y la tía le dice de que lo desarma, agarra la pistola y le dice de que te vas porque te vas, aquí no vas a andar. Sí, lo saca a la calle, ¿no? De que Saca a la así. calle. Y al final todas, como que alguien intenta hablar mal de ella y pues todas la defienden, ¿no? Ajá, de Todas que- la quieren al Ey. final. Sí. Lo que, como dudas que tengo de una tía, la tía Valeria fue la que no entendí. Porque a lo largo de toda su historia siempre dice de rompí el sexto mandamiento y me fui
fui a confesar con el padre que me conoce desde niña, sexto mandamiento y así, es como del adulterio, ¿no? Ese sexto mandamiento pues es no cometerás adulterio y decía que lo cometía sola. Entonces digo, me queda esa duda de adulterio sola. Entonces, bueno, o sea, se da a entender cosas, pero es como... Pero está como... Su historia me confundió un poco, la verdad. También como la que se va al Caribe. Ay, sí. La playa que se enamoró de la playa. De la Ajá. madre. Cierto. Se casó con un señor para poder vivir en el mar. No era como su tío. No, era un viejo, no era Solo un anciano. viejillo. Ajá. Sí. Que iban dos hombres y que le decían de que, pues vámonos. Ajá. De esa historia ya noté de... Ahí la llamaba sin piedad lo que nombró el pedazo extraviado de su conciencia. O sea, que se quería ir al Caribe, creo que era. Entonces se quería ir al Caribe. Se fue a Holbox. Regresó viuda y, ¿cómo decía? Regresó viuda Y bien requemado. y bien requemada y vieja. ¿Cuál? ¿Tu tía favorita? Ah, sí. La tía Fernanda, que primero colapsó. Bueno, no, más bien que era como una mujer que hacía de todo, ¿no? Porque trabajaba, era ama de casa, pues aguantaba a su esposo, cosas así. De la nada como que le dio depresión como por un mes. Ajá, creo que sí. Y ya luego se levantó así como si nada. Y Sacó a su prima del manicomio. sí, sacó a la prima del manicomio y pues la ayudó a salir adelante. Ay, sí. Pero ya ella ves. tenía como que cuidar a sus hijos y luego a los hijos de la prima y a los hijos de... A no sé todos quién. los hijos. Sí, esa, porque me gusta cómo se conectan esas historias, porque la tía que meten al manicomio es la que decía que estaba harta de la cadencia y que fingió que su esposo estaba muerto, entonces que pensaron que estaba loca porque ella estaba Tampoco como le hacía caso a sus hijos, sí, porque Estaba como es, en una etapa de negación. ajá, como, no sé, se llegó a una crisis y dijo de que no, creo que descubrió que su esposo le era infiel, Le que le llegó el engañaba, chisme, ajá, le llegó el chisme de que su esposo le engañaba, entonces, ¿cuál tía era esa? Ay, tenía un nombre medio raro. O algo. La tía Carmen, ¿no? La tía Carmen, sí. Porque se volvió loca y bueno, pensaban que estaba loca, y se la metieron en un manicomio. Entonces la tía Fernanda, que entró en su crisis y no se podía levantar, fue la que la fue a sacar del manicomio. O sea, se cuentan las dos historias, pero sin como decir los nombres de las tías, te das cuenta de que son una misma historia, ¿no? Son primas. Y hay una frase de esa que me gusta mucho, que es de la tía Carmen, la que metieron al manicomio, que dice: no arruines el presente lamentándote por el pasado ni preocupándote por el futuro. O sea, de que se dio cuenta que dejó a sus hijos solos, o sea, Todo lo que la toda su vida toda su sí, vida la echó a perder. la por echó a el chisme. perder, ajá, y dijo, pues no me debo de preocupar por cosas que no Y al son. final se terminó reconciliando con su esposo. Creo que sí se reconciliaron, ¿no? Porque dice que creo que le dio de comer o algo así. Ajá, que le dijo, le dije que llegara a tal hora por una sopa a la casa. Sí, así termina. Sí. Pero bien. Ujú. A ver, tienen como frases. A mí hubo una frase, no recuerdo exactamente la frase, pero decía: el amor como la eternidad es una ambición, la ambición más hermosa del ser humano. Ay, Es qué una pues. La escritura de Ángeles Mastreta siempre, como que siempre saca a realizar los sentimientos y más si es de las mujeres. Ajá. Sí, la verdad, sí. Y además tiene una forma de escribir como cosas de que, estaba dándome a un chavo a escondidas y lo escribe: nunca había estado tan cerca de una piel que no fuera familia, como No fuera parentesco. con la que no tuviera ningún parentesco, y así es como, ¡ay! Como que busca la forma de Ajá. hacerlo más. Muy hermoso, sí. O sea, son como dinámicas diferentes y hay que hablar de la primera tía. Fue la mejor. Fue una historia muy fuerte. Ay, a mí me hubiera gustado que fuera más, era muy cortita. Ajá, Sí, la verdad, es que sí. son esas Te engancha, historias, sí, te te engancha. dan ganas de leer más, de que Y ya una película de cada tía, Por da favor. para una película de cada De cada historia, tía, una sí. sola novela. También eso me gustó mucho de la escritora, que historias que tienden lo suficiente para hacerlas 1000, te Ajá. explican lo suficiente en Ajá, 2 todo, páginas. sí. Increíble, inicio interesante. Siento Yo que le fue puse
fue lo que más nos enganchó. Ajá, yo sí. Lo de la primera. Como que empieza con algo fuerte y te quedas ahí. Yo en mi nota le puse, empezamos fuerte. Así, épico. Como que siempre mostraban pues casi todas las historias siempre relatan que las mujeres siempre mostraban una parte linda de ellas, ¿no? Pero que pues en la privacidad siempre platica de lo que ellas vivían, de lo que sentían de verdad. Ese hombre era un horror, un exceso, un desafuero. Para exorcizarlo, ella cometería una hilera de pecados de los que nunca pudo arrepentirse. O sea, ¡ay, no! Y esa historia era como tan corta, de verdad, de una página. Y te mete... ¿Cómo? Era como media página. Media página, de verdad. No, Fue tan cortito y era de que chica traviesa, no lo sé, o sea, me pareció muy bien. Son historias de mujeres que sí como combaten los roles De la época. o sea, como lo que se espera de una mujer propia de la época, de una damita. Y sí. Pero de cierto modo sí te explican cómo pues, ellas muestran ante todos lo que es la mujer de esa época, ¿no? Lo muestran como debe de ser. Pero en el libro te explica qué es lo que ellas piensan y cómo son sus vidas en realidad. Pues es un libro muy recomendado. Desde los tantos libros de Ángeles Mastretta es uno de los que más recomiendan y es muy bueno, la verdad. Aborda muchos temas sociales y políticos, que es muy característico en la escritura de esta autora. Sí, y además no solo es como de mujeres jóvenes, también de Puebla. Hay un pedazo en donde hablan de la tía Rebeca, que es una señora de 103 años, creo decían que tenía, y que decían, no se muere, nada más no se muere. Y ella decía de que de joven, te dan un vistazo súper chiquito, que se supone que ella era como en la época del Porfiria, bueno, de la revolución, que ella era una chica rebelde, liberal, y dice, todos sus contemporáneos murieron antes de la revolución contra Porfirio Díaz, así que el perfume de su cuerpo liberal solo ella lo recordaba. O sea que de esa alma joven, liberal, revolucionaria, solo ella tenía el recuerdo de eso, porque todos ya se habían muerto. Entonces es un libro de mujeres para mujeres, la verdad. Sí, definitivamente sí. Me gustó mucho, se lo recomendamos. La verdad sí, es muy bueno. Sí, es muy como dijo Carol, puedes leerte una historia en cuestión de minutos. Ajá. El libro te lo acabas en una semana, unas 2 semanas. No es un libro largo. No es un libro tan largo, tiene 137 páginas. Entonces es lectura que yo creo que todos deberían de hacer mínimo alguna vez. Una lectura para disfrutar. Ajá. Pero Sí, sí, se trata de muchas tías, ya está muy bueno el libro, es recomendado. Es un libro que se puede ver en digital. Ajá, lo encuentras en digital. También es bueno apoyar a los autores, ¿verdad? Pero uno que es pobre. Son libros que todos tenemos acceso, entonces no hay excusa para no leer. Están o en digital o muy baratos. Físico. Ajá, un físico. Y pues sí. Sí, no supero a Clemencia. Fue Fue muy fuerte su historia. sí. Pues ya una conclusión en general, pues bueno, a mi parecer yo siento que deberíamos empezar a darle más protagonismo a las autoras que son de Latinoamérica, porque casi siempre hablamos de lo que fueron los hombres, ¿no? Que Gabriel García Márquez, Juan Rulfo. Entonces, pues hay muchas escritoras muy buenas también de esa misma época que justamente en la actualidad apenas se les comenzó a dar más relevancia que merecen. Sí. Bueno, esto fue nuestro podcast. Ojalá les haya gustado. No sabemos, esperamos que lean este libro, que les interese ver más cosas sobre la autora. También tiene otro libro que me gustó, el de Arráncame la vida. Sí, léanlo, por favor. Háganse el favor de consumir a esta autora. Y pues sí, les damos esta pequeña recomendación. Muy bien, gracias por su atención. 1, 2, 3. Adiós.